Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Baradit, soy candidato por el Distrito 10 a convencional. Y hoy día en la noche tenemos una gran invitada en nuestros lives. Se trata de Paula Narváez, ¿no? Candidata presidencial del Partido Socialista para la presidencia de la República. Ella nos está esperando y la vamos a hacer pasar para comenzar a conversar. Hola Paula, ¿cómo estáis? Hola Jorge, muy bien, estoy bien, muchas gracias. Bueno, aunque en realidad un poquito preocupada por todo esto de la pandemia, o sea, Sí, como que cuesta sustraerse del ambiente, ¿no es cierto? sí, Pero un muchas ambiente muy gracias tenso. Jorge. No, yo feliz. Bueno, estamos con los escuchas. Nosotros hacemos un conversatorio, dos conversatorios a la semana con personas relevantes de la vida pública nacional. Ha estado Tomás Mulián, Gabriel Salazar, Fanny Poyarolo, han habido cada uno tratando de aportar en este camino a la Convención Constitucional, que no es solo campaña, sino que tiene que estar acompañada de reflexión. Y en eso hemos estado. Bueno, tú eres psicóloga, fuiste ministra del gobierno de Michelle Bachelet. Las mujeres del Partido Socialista en una movida de fuerza súper interesante te levantan como candidata y irrumpes en la política nacional, ¿no? Desde Puerto Montt. Y te tenemos acá para conversar sobre un tema que para nosotros, por lo menos los que vamos por la convención, es súper relevante. ¿Qué va a pasar con el siguiente gobierno? ¿Qué va a pasar con el siguiente periodo político después de la aprobación, esperamos, ¿no? De la convención, de los resultados de la convención constitucional, la nueva constitución? Muy agradecido y por aceptar la invitación. Y vamos al tiro. Lo primero que te voy a decir es que todos en estos rings, desgraciadamente que se han convertido en las redes sociales y algunos medios, todo el mundo espera que uno invite personajes para sacarles la mugre, ¿no? Y para buscarle el rincón a ella. No, no va a ser así. Desgraciadamente, si hay gente que le molesta esto, bueno, la puerta es ancha. Vamos a tener una conversación lo más productiva posible. Y que vamos a partir quizás con algo que a la gente le importa mucho, que es su situación económica, social, a partir de esta pandemia. ¿Cuánto se va a extender? No sabemos. ¿Qué tan rápido el país se va a levantar? No sabemos. Lo que sí sabemos es que en noviembre hay una elección presidencial y que el gobierno que siga va a recibir un país, podemos decir que casi en ruina económica o bastante dañado económicamente, socialmente exaltado, con una población, yo diría que con la mecha muy corta, en un estado de rebeldía interno, y en el proceso además de cambiar el modelo de desarrollo y además implementando una nueva constitución. Entonces, la primera pregunta cae de cajón. ¿Cómo van a ser tus primeros 6 meses de gobierno? ¿Cuáles serán tus ejes y tus prioridades dado el complejo escenario que vas a enfrentar en caso de ser electa? Sí, Jorge, bueno, primero un contexto también para llegar a esa conversación que tú me planteas, algunos comentarios generales. Yo creo que efectivamente estamos en un momento de una ruptura. O sea, aquí se produjo en Chile una ruptura social, económica, que yo veo como una enorme oportunidad, por cierto, y que Ujú. claramente se ha canalizado hacia esa oportunidad con el proceso constituyente, como, digamos, como una vía de expresión que me parece muy importante. Por otro lado, creo que en estos tiempos de ruptura y de, por lo tanto, redefiniciones, los estados de ánimo, las disposiciones son variadas. Yo prefiero inscribirme en esa disposición del diálogo constructivo, de la propuesta, de la apuesta por el futuro y por la esperanza. Creo que, creo que hay muchos, además, y muchas que nos inscribimos en ese ánimo y en esa motivación, pero también entiendo el malestar que se expresa de distintas maneras, pero creo que somos todos y todas sumamente responsables de este momento, de que esto que de alguna manera yo siento estalló en miles de pedazos, tenemos que tener el arte de poder reparar, de poder entre todos y todas reparar. Y creo que el proceso constituyente es como en psicología siempre planteamos que hay mecanismos reparatorios que tenemos las personas, ¿no? Para enfrentar nuestras rupturas y nuestras crisis vitales. Las sociedades también tienen esos mecanismos reparatorios, Ujú. que son un poco menos subjetivos,
son más objetivos. El mecanismo reparatorio que tiene el país hoy día, por ejemplo, es este proceso constituyente. Exacto. Y que me parece sumamente funcional al objetivo que tenemos. Y vamos a hablar más de eso seguramente. Ahora, con respecto a tu pregunta en específico, yo me lo imagino bien, digamos, elocuentemente, es como recibir un país un poco en una posguerra, ¿no? Sí, claro. O sea, golpeado, trizado, económicamente quebrado. Y los especialistas plantean, ya que nos situamos en el plano de la economía, por ejemplo, porque nos podemos situar en lo sanitario, por supuesto en lo social, pero si nos situamos en el plano de lo económico, hay riesgos muy importantes y eso es de que se produzca una recuperación estilo letra K, no letra B o letra U. ¿Y la letra K qué significa? Que algunos se puedan recuperar muy rápido y bien, vayan para arriba, y muchos otros, ¿no es cierto?, vayan hacia abajo. Mm. Ese es un riesgo que hay hoy día objetivo y evidente. Y por eso es que el gobierno que venga, ya este gobierno tiene, por supuesto, una enorme responsabilidad para prevenir una recuperación estilo letra K. Ya tiene una responsabilidad. Este gobierno hoy puede hacer cosas. Pero visto lo visto, eso no ha ocurrido. Entonces el próximo gobierno yo me lo imagino como un gobierno de reconstrucción. Y lo primero que tenemos que tener, que ya estamos trabajando en ello, en los equipos programáticos, es un plan de reconstrucción. Y ese plan de reconstrucción va desde la reactivación económica necesaria para que podamos, ¿no es cierto?, con eso también movilizar empleo, generar empleo de buena calidad, para mujeres, para jóvenes, para hombres, para las personas que hoy día se han visto tremendamente afectadas, ¿no es cierto?, y expulsadas del mercado del trabajo o con trabajo muy precario. O sea, haber que hacer todo un paquete de apoyo. Apoyo también que pasa para reactivar las pymes, o sea, las pequeñas y medianas empresas son fundamentales como motor de la economía, tienen que tener un paquete especial, entonces esa es la recuperación económica. Una recuperación, por supuesto, que pasa más en otro plano del que se habla poco, pero que es el plano de la salud mental. Por supuesto. Necesitamos sentarnos a conversar de lo que nos ha pasado, de lo que hemos vivido, y las personas necesitan contención para elaborar duelos. Aquí han habido pérdidas significativas, estamos hablando de 30.000 personas, por lo tanto, 30.000 también, ¿no es cierto?, familias, núcleos afectivos que se han visto golpeados por esta situación. Entonces, tenemos que recuperar también desde el ámbito de la salud mental. Y además tenemos que plantearnos un proyecto de país de más largo plazo. Pero esos primeros 100 días de gobierno vamos a tener que tener un fuerte paquete económico y además nos hemos planteado la decidida, ¿no es cierto?, medida de proteger el ingreso. Y vamos a tener que, ¿no es cierto?, durante, nosotros decimos, bastante tiempo, y eso es que ojalá quede como una medida estable para siempre, es poder generar el acuerdo para una renta básica universal, progresiva, pero que podamos partir con las mujeres, focalizando en las mujeres, en las cuidadoras. Este sueldo para las cuidadoras, por decirlo de alguna forma, quede más claro en la retina de las personas, ¿no es cierto? Pero necesitamos la protección del ingreso. Hay muchas otras medidas, Jorge, no quiero aburrir con esto ni extenderme, pero sí instalar este concepto de reconstrucción, que yo le agrego reparación también, como un elemento más psicosocial. Mira, me gustó mucho tu metáfora o tu analogía de la reconstrucción a partir de casi de una posguerra, ¿no? Tú dijiste, utilizaste la palabra posguerra. La posguerra por excelencia es la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, donde aparecen grandes planes de reconstrucción económica, grandes planes también de alguna manera de reconstituir las estructuras sociales, psicosociales, pero también otro tema que puede resultar un poco más incómodo, ¿no?, que es el de también hubo juicios de Nuremberg, ¿no? Nosotros pasamos el 2019 por la mayor crisis de derechos humanos desde la dictadura, que arrojó, no sé, una cantidad enorme de víctimas de detenciones ilegales, acusaciones de tortura, una enorme cantidad de querellas, muertos, personas mutiladas. Yo fui director de los Ojos de Chile y 460, más de 460 mutilaciones oculares, responsabilidades específicas de mandos militares, de policiales, también de organismos estatales.
Entonces la pregunta ahí es, ¿cómo vas a enfrentar la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición de un proceso que no puede quedar enterrado otra vez, ¿no? Uno de los grandes errores del proceso de la transición a la democracia fue cierta, en la medida de lo posible, ¿no? Que después explotó en los pies a la política chilena, no puede nuevamente ser metido debajo de la alfombra. Estamos hablando de muertos jóvenes con discapacidad de por vida. ¿Cómo vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a enfrentar? Y en ese orden, ¿no? La verdad, la justicia, vamos a llevar gente a los tribunales, la reparación y las garantías de no repetición de ese Por proceso. supuesto. Tienes toda la razón y comparto 100% contigo, Jorge, que eso es una tarea de la más alta importancia, fundamental, y que tiene que ver con convocar. Aquí hay una discusión entre los juristas y las juristas, quiero decir. ¿Ah? Sin embargo, yo me inclino, por supuesto estoy abierta con la Comisión de Derechos Humanos, estamos conversando esto, estoy abierta a escuchar las opciones de los pros y los contras, ¿no? Pero yo creo que necesitamos convocar a una comisión de verdad, justicia y reparación. Así, dedicada, con exclusividad. Yo no quiero con esto señalar que nuestro sistema judicial no tenga esa capacidad. Sin embargo, creo que al ser un tema extremadamente sensible, extremadamente relevante para poder restablecer justamente lo que yo hablaba hace un momento, que es la reparación de Chile, reparar el alma de Chile, requerimos entonces dedicarnos con absoluta, digamos, foco en lo que sucedió a partir del estallido social, con una especialidad en esto. Porque si no, vamos a arrastrar lo que tú muy bien dices, ¿no es cierto? Una cosa no resuelta que se empieza a enquistar también, ¿no es cierto?, en las memorias, en los procesos no resueltos, en los duelos no acabados, y todo eso impide que podamos, por lo tanto, avanzar también, ¿no es cierto?, como país. Mirarnos, reconocer y avanzar, pero con la verdad encima. Sin la verdad no es posible, sin justicia no es posible, sin reparación no es posible y sin compromiso de no repetición no es posible. Porque si no, claro, lo que nos dice el director de... Por supuesto, pues. Por supuesto. Y yo por eso he dicho también que a este gobierno, si bien es cierto, se va en marzo del 2022, las violaciones, la estela de dolor y de responsabilidad en materia de derechos humanos los va a acompañar mucho más allá de marzo del 2022. Eso es así. Entonces creo que tenemos que hacerlo, pero también quiero aprovechar, Jorge, decirte que con ese mismo compromiso de abordar las violaciones a los derechos humanos en democracia a partir del estallido social, no podemos olvidar lo pendiente en materia de violaciones a los derechos humanos, tú que has estudiado la historia de Chile, que tenemos de nuestra memoria reciente. Por supuesto. De nuestra historia reciente. Eso sigue ahí. Y por lo tanto también tenemos que continuar en ese trabajo de búsqueda de verdad, justicia y reparación en esos muchos casos, demasiados casos, en que todavía no la hay. Hay un tema relacionado que está dando vuelta desde hace ya bastante tiempo y que tiene que ver con una institución que ha estado relacionada con estas violaciones a los derechos humanos, que es Carabineros en particular. Tú has dicho que eres partidaria de la refundación de Carabineros. ¿Esto tú lo vas a enfrentar también como una prioridad en tu gobierno? ¿Está esa intención de entrar, entre otras cosas, a la refundación de Carabineros? O dicho de otra manera, ¿tú te planteas que en el arco de tu gobierno vas a tener una nueva institución funcionando en el país? ¿Y de qué características? A nosotros, por supuesto, sabemos que esto es un proceso que toma su tiempo, pero que hay que partir. Yo insisto, todo lo que tenemos que hacer en este nuevo gobierno, en un marco de redefiniciones y de construcción de un nuevo contrato social, porque en ese momento histórico de Chile estamos, no podemos esperar que sean otros los que lo hagan. Tenemos que plantar esas semillas y trabajar en eso. O sea, para correr la maratón hay que partir por el primer kilómetro, ¿no es cierto? Claro. Entonces creo que es fundamental tomar conciencia de que nos va a corresponder en una etapa importante. Yo hablo de una nueva policía para un nuevo Chile. Eso se inscribe en la lógica de una refundación, ¿no es cierto? Y esta es una nueva policía altamente especializada, con una gran profesionalización
y que por supuesto tiene una formación férrea en materia de derechos humanos, que puede perseguir el delito, puede perseguir el narcotráfico, puede ser eficiente en eso, pero puede también al mismo tiempo proteger los derechos humanos de la población civil, cuidarla y protegerla, y no como pasa hoy día, que va una población, va un operativo, sin ningún tipo de respeto a ningún tipo de protocolo, por lo que se ve de los resultados, y termina un niño o niña, ¿no es cierto?, herido de bala o herido de alguna... Entonces, algo, o sea, la situación está absolutamente fuera de control. Entonces llegamos a un momento en que necesitamos una policía que genere confianza en la ciudadanía, que aporte en la estabilidad democrática. Es una policía para una democracia y no es una policía para la dictadura. No es la policía concebida en la Constitución del 80, ¿no es cierto?, con una fuerte doctrina de seguridad nacional, con mirada militarizada para otros tiempos. Sí. Entonces, esta nueva policía tiene un nuevo contexto, pero hay otro elemento más que también es importante y que tiene que ver con la necesidad de rendición de cuentas de la institución. Sí, claro. La transparencia de vida, ¿no? Porque el desprestigio de Carabineros también pasa, ¿no es cierto?, por delitos de corrupción. Sí, eso justamente ahí iba. Vamos a tener que cambiar. Quizás en la misma Constitución vamos a tener que hacer algunos énfasis y algunos cambios para poder intervenir este tipo de instituciones que, como dicen por ahí, o como han dicho varios, ¿no? Pareciera que se mandan solas. Son instituciones muy cerradas. Es viejo ese chiste que dice, ustedes hacen como que mandan y nosotros hacemos como que obedecemos, ¿no? ¿Qué se necesita y esto va con una pregunta intencionada, porque ¿qué se necesita para que una institución de esa naturaleza, así de cerrada, quede subordinada a la autoridad civil, ¿no? Porque hoy día pareciera que no tolera, no le hace caso al presidente, han salido más ministros del Interior que directores generales de Carabineros. Hay contradicciones entre el accionar de uno y las declaraciones de otro. Tiene que haber interventor civil, tiene que tener otra estructura, y si es así, ¿cuál debería ser, ¿no? La forma en que el poder civil subordina a este personal que está armado en las calles interactuando con civiles. Bueno, la exacerbación de la autonomía de la policía, de Carabineros hoy día está enmarcada en la Constitución y está reforzada por la Constitución. Por lo tanto, lo que ustedes puedan hacer, Jorge, en la nueva Constitución es muy importante desde el punto de vista de realmente someter a la institución policial a la autoridad civil. O sea, creo que se complementa, más allá de lo que la reforma misma a esta nueva policía vaya a plantear. Yo creo absolutamente en ese principio democrático. No puede ser de otra manera en una democracia. Pero eso tenemos que vivirlo, tenemos que actuarlo. Con respecto a la intervención civil, eso es algo que se puede hacer ya. Y que también hemos llamado al gobierno a que, de acuerdo a lo que estamos lamentando en los distintos operativos que Carabineros realiza con situaciones, ¿no es cierto?, de muerte de compatriotas chilenos, claramente, ¿no es cierto?, ya debiese tomar la acción decidida de intervención civil. Es posible hacerlo ya, hoy. ¿Y por qué no se hace? ¿Cómo? ¿Por qué no se ha hecho? Bueno, porque yo creo que ellos tienen un convencimiento distinto. Yo creo ¿No hay voluntad política de este gobierno? No, o sea, mira, ellos han sido indolentes a las violaciones de los derechos humanos. No han querido reconocerlas, a pesar de los sendos informes tanto internacionales como nacionales, de organismos con seriedad en el tema, con absoluta, ¿no es cierto?, solvencia. A pesar de eso, le han bajado el perfil, los han subestimado, los han negado, los han parcializado. Entonces, hay un actuar consistente del gobierno en términos de no considerar las violaciones a los derechos humanos como un tema real. Y por lo tanto han actuado, comillas, en consecuencia, que es mantener el mismo estado de situación, incluso recordemos a la subsecretaria de Prevención del Delito hace unas semanas atrás diciendo si lo que pasa es que tendríamos que fortalecer más a Carabineros, dotarlos de más armas, y después nos enteramos que la bala que había impactado, ¿no es cierto?, a una persona, a un joven o niño, había sido una bala de Carabineros. Exacto. Entonces, te das cuenta, ellos tienen otra concepción, otra perspectiva. Pero te quiero contar algo que me parece súper interesante a propósito de los diálogos que estoy teniendo para elaboración del programa. Porque estamos haciendo un programa construido de abajo para arriba. Estas ideas que yo te estoy planteando de los primeros días de gobierno, lo que vamos a hacer,
bueno, forma parte como de un análisis de contexto que es como evidente, Ujú. pero el entramado más fino lo estamos trabajando con la ciudadanía. Y en una conversación con la ciudadanía es súper interesante cuando te dicen, por ejemplo, mire, fíjese que en países donde se ha tenido que reestructurar las policías, porque esto ha pasado en otros lugares, eh, y cómo la policía se inserta realmente en la comunidad, pasa por acciones comunitarias que son maravillosas, porque, por ejemplo, una Ujú. comunidad muy cohesionada, con adultos y adultas mayores que han formado parte de la historia de ese local, de ese barrio, de esa localidad, forman parte de una suerte de control ciudadano al actual policial. Mm. Y el policía está dispuesto a sentarse a hacer rendición de cuentas en la conversación que podríamos decir acá como de la junta de vecinos, pero va en un rol no de autoridad que es superior, sino va en Sí. un rol también de escucha, ¿me entiendes? Mm. A mí me parece que el vínculo con lo civil no solo es el vínculo de lo civil con el ministro, ministra o lo que sea, es también un vínculo civil con el ciudadano y ciudadana. Mm. Sí. Hay una posibilidad también, hay una posibilidad que es bien interesante, que alguna vez la conversé por ahí, era la posibilidad de que Carabineros no tuviera una instrucción de 6 meses y salir a la calle con una pistola en la mano, sino que tuviera un año de servicio en una comuna, solamente preocupado de violencia intrafamiliar, de ayuda a los vecinos, de colaborar con bomberos, de hacer trabajo comunitario un año, de manera de establecer lazos con la comunidad, descubrir cómo funcionan y eventualmente cuando cumpla un año o un año y medio, recibir un arma y enfrentar el narcotráfico, pero ya con conciencia de lo que significa, ¿no? Después de haber estado un año sirviendo en la comuna, la va a pensar 2 veces antes de dispararle a un narco con gente entre medio, porque van a ser conocidos de él y va a vivir. Hay muchas, pero hay otro punto, fíjate tú, que es de preocupación, que es de gran interés nacional. Tú lo mencionaste, la corrupción, y tiene que ver con esta forma de autonomía extrema que tienen los uniformados en Chile, que es los desfalcos y la cantidad monstruosa de plata que se ha perdido a raíz de, también de esta poca fiscalización o de esta autonomía exacerbada también que tienen. ¿Esta situación de Carabineros es extendible a otras ramas de las Fuerzas Armadas o tú crees que Totalmente. se circunscribe solo a... No, bueno, además ha quedado en evidencia que no, pues. Sí, claro. Hemos, hemos sido informados e informadas de que lamentablemente las prácticas de corrupción están presentes en todas las ramas, en todas las Mm. instituciones. Entonces yo creo que aquí se requiere una reforma en materia, ¿no es cierto?, de políticas anticorrupción para las Fuerzas Armadas, pero para el Estado en su conjunto. O Ajá. sea, tenemos que, si bien es cierto, si tú conversas con los expertos, tú conversas con un Eduardo Engel, te van a decir, ¿no es cierto?, que en el marco comparativo con otros países de la región, Chile sigue teniendo un comportamiento en estas materias bastante conservado, Pero ha eso no bajado, significa, pero en claro, eso, descenso, ¿ah? pero en Claro, descenso, eso es ojo. verdad. Si bien es cierto eso, yo creo que no podemos caer para nada en una autocomplacencia Por que es supuesto. fuera de la realidad. Porque Mm. también hay que distinguir, Jorge, entre la pequeña corrupción, la gran corrupción y también en algunos aspectos de la corrupción poco visibles. Ujú. ¿Mm? Entonces, creo que tenemos que ser en esto, yo soy promotora del gobierno abierto. Mm. ¿Ah? Creo Mm. en el gobierno abierto, creo en la transparencia hasta que duela, Sí. porque es la única manera, sobre todo por el estado de tanto deterioro de la relación entre las instituciones y la ciudadanía, que es tan profunda esa desconfianza hoy día, por razones muy fundadas. O sea, aquí se fueron cayendo las confianzas con muchas instituciones al mismo tiempo, en muy corto tiempo. Vamos a eso, Eso mira, traumatiza a cualquier sociedad. vamos a eso. Y te voy a contar un poco a raíz de mi experiencia. Yo nunca he militado en un partido y cuando se abrió el proceso constituyente, yo dije, yo soy un independiente de izquierda, eh, y un poco me daba, no lo mismo, pero sí me invitaron desde el PPD hasta el PC. Recibí invitación y muy agradecido, invitación desde el PPD hasta el PC, incluyendo el Partido Liberal, el PS, el Frente Amplio, para ir a la Constitución como convencional. Y finalmente quedé entre el PC y el PS acepté la invitación del PS porque se fueron dando mejor las cosas y porque tengo una concordancia histórica, ¿no?
yo me siento de corazón más socialista y ¿cómo llamarlo? Mi inspiración política es Salvador Allende, ¿no? O sea, el Chicho es mi guía Iba a decir. espiritual. Entonces, yo pensé, voy a ir por el PS, y después dije, y va a darle un poco lo mismo, porque ¿cómo vamos a ser más tan tontos de no ir en una lista única, no? O sea, no, ¿cómo vamos a ser tan tontos de ir en una lista única? Finalmente no fuimos en lista única, estoy separado, y fíjate tú que como 2 días después de que se produjo la división, yo ya era responsable del asesinato de Matías Catrileo, era responsable del narcotráfico, no sé en qué municipalidad, pero esto esto es un síntoma del profundo divorcio que existe entre los partidos políticos. Pensemos, por ejemplo, en particular en el PS, ¿no? Los cuestionamientos por el refichaje, el caso de la alcaldía de San Ramón, ahora la alcaldía de Cerrillos, que es un tema fregado. Finalmente, hace pocos días, enterarnos, o la población se entera, que dos personajes que personajes del PS estuvieron involucrados junto a otros, ¿no? Como Jorge Burgos, en una organización para perseguir, espiar, incluso eliminar a miembros de la lucha contra la dictadura de Pinochet. Frente a eso, esta sociedad que le entregó prácticamente un cheque en blanco a la clase política el año 90, absolutamente confiado en que lo iban a hacer bien, después de 30 años, esa caja está en cero, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿cómo, cómo se va a recuperar una confianza que está absolutamente quebrada, desfondada en los partidos políticos en general? Porque esto no se trata solamente de unas ganas de autorrepresentarse, sino además acompañada de un profundo deterioro que está convertido en rechazo en las calles. Yo me encuentro con eso en mi campaña, un profundo deterioro. Y esto es generalizado de todos los partidos políticos, del de acá hasta el de allá. ¿Cómo se recupera esa confianza? Sí, Jorge, mira, yo comparto, o sea, a ver, yo comparto contigo plenamente el diagnóstico de esta total y absoluta, digamos, divorcio Mm, entre los partidos políticos y la ciudadanía y las personas. Y creo que de alguna manera nuestro sistema de partidos mm, están completamente en crisis. Voy a ir allá. Pero además, una de las crisis, yo diría, o uno de los elementos que están en el trasfondo de esta crisis, tiene que ver con que los partidos políticos, voy a hablar del centro y la izquierda principalmente, no han logrado y no lograron eh, poder replantearse justamente lo que el estallido social logró hacer, que es este nuevo contrato social. uh-huh. O sea, los partidos políticos están completamente al debe de haber sido ellos los que impulsaran esta transformación por una vía probablemente institucional. No lo lograron, no pudieron hacerlo. Fue el estallido social el que lo logró, Exacto. no los partidos políticos. Es que eso es súper importante, yo siento, tenerlo muy claro para asumir las responsabilidades que hay que asumir. No, y no ponerse detrás de la trinchera a justificarse. Yo creo que lo peor que podemos hacer en este minuto, desde la historia, es justificarnos. Porque desde ahí tú no construyes. Es muy difícil. Entonces, los partidos políticos están al debe de haber logrado esta interpretación de la necesidad de un nuevo contrato, de un nuevo pacto social, como primera cosa. Como segunda cosa, además de eso, tú a los partidos políticos les entregas, así como a las Fuerzas Armadas les entregas el uso de la fuerza, ¿no es cierto? A los partidos políticos tú le entregas el uso de recursos públicos, la definición de representantes. Exacto. O sea, eso es un poder gigantesco y sin, podríamos decir, un contrapeso. ¿Quién le hace el contrapeso a los partidos políticos? Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque a propósito del proceso constituyente, sí, yo creo que no solamente tenemos que reformar régimen político, reformar, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener instrumentos de democracia directa, también tenemos que reformar profundamente a los partidos políticos. Y la reforma de los partidos políticos significa construir mecanismos de contrapeso a los partidos políticos. Y probablemente si hay modificación del régimen político,
que debiese haberla, desde mi punto Ujú. de vista, porque si tenemos un sistema de multipartido, ¿no es cierto? Con este sistema hiperpresidencialista, eso no conversa. Mm, En la práctica no funciona. O sea, hay mm, una oportunidad de modificación del régimen político hacia un organismo, hacia órganos más colegiados, ¿no es cierto?, de decisiones. Bueno, esos órganos colegiados de decisiones hacen que los partidos políticos tengan un rol que para poder cumplirlo en este nivel de desconfianza necesitan una reforma. mm. Ok, ¿cuáles son esos mecanismos? ¿Serían esos mecanismos o esos organismos que le harían contrapeso a los partidos políticos, así específicamente? Bueno, yo creo que lo que pasa es que necesitamos meternos, así como se dice, a picar, entrar a picar firmemente en el rol, por ejemplo, del CERVEL. A Yo ver. creo que tenemos, o sea, la necesidad de fortalecer el servicio electoral desde el punto de vista, por ejemplo, de la regulación de las elecciones de los partidos de una manera mucho más directa a la ¿Ya? que es hoy día. Los partidos también tienen grados de autonomía muy grandes. Entonces necesitamos desde la institucionalidad generar contrapesos a esos partidos políticos para que estén más escrutados de lo que hoy día están, Mm, por ejemplo, ¿no? Me parece a ya. mí que regular mucho más en qué se pueden gastar los recursos, más de lo que se regulan hoy día, en qué se pueden o sea, gastar los recursos públicos, y por supuesto regular los conflictos de interés. En Chile Mm. pareciera ser que no hay conflictos de interés. No, nunca nadie tiene conflicto de Como que interés, ¿no? este es el país de los no conflictos de interés. Nadie, no, nunca tengo relación con nada. Pero otra pregunta, ¿no sería bueno una medida de extrema? Antes en Chile, antes de Portales, existía el juicio de residencia, que consistía en que una autoridad tenía que rendir cuentas, ¿no? De qué es lo que hizo. A ver, estas son las promesas que hizo, cuáles cumplió, cuáles no, por qué no, y podía recibir podía haber un juicio de por medio, ¿no? Podían haber multa y podría hasta cárcel. ¿A dónde lo voy? No a revivir la idea del juicio de residencia, pero sí, ¿qué te parece a ti la posibilidad de que la gente tenga un referéndum revocatorio de Por cualquier cargo de supuesto, autoridad pública? O sea, la totalmente, posibilidad de despedir a esa autoridad inepta, ¿no? Sea concejal, totalmente. pero ¿hasta dónde lo llevas tú? ¿Alcalde, concejal, Mira, diputado, yo creo que sí, presidente? yo creo que sí, por supuesto. Yo, o Cualquier sea, cargo de elección popular. yo creo que ya hicimos un gran, en algunas modificaciones legales ya logramos por lo menos pérdida de escaño, ¿no es cierto? Claro. Si hay incumplimiento de la ley, yo creo que eso ya es harto. Antes se la Ujú. llevaban completamente peladas, perdonando la expresión. Sí, Hoy claro. día ya. Pero creo que respecto de las medidas de democracia que tú estás planteando más directa, ¿no es cierto? En Sí, el pues. marco de la nueva constitución, el referéndum revocatorio tiene que ser para toda la autoridad electa. Mm. Lo que pasa es que aquí en Chile empezamos de a poco después a tratar de gradualizar. No, es que no puede ser todo. Bueno, formará parte de la discusión de la nueva de Sí. la Convención Constitucional, pero yo creo Mm. que el principio, yo por lo menos creo que hay que llevarlo a un extremo al principio. Mm. Al Mm. mismo tiempo, eso significa que tenemos que dotar colectivamente a esta ciudadanía a un interés por lo público y por lo que sucede en el entorno político y público, que también es muy relevante cómo venga inspirado en la nueva constitución. Sí, de acuerdo. Porque yo creo que, fíjate que a pesar de que Chile se dice que es poco politizado, yo creo que es todo lo contrario. Sí, estoy de Yo creo acuerdo. que en Chile hay un alto interés por lo público. Es más, si tú piensas en nuestra tradición, por decirlo así, eh, tú lo puedes decir mejor que yo, seguro, Jorge, porque lo has estudiado, pero está siempre este interés de que sea el Estado el que de alguna manera, ¿no es cierto?, tenga que responder o decir, en esta pandemia, obviamente las personas que requieren del Estado, siempre sabemos, son aquellas personas que han tenido menos oportunidades, menos acceso a bienes, ¿no es cierto?, a servicios, Por supuesto. pero no es solo eso. Tú Mm. ves a un sector privado que mira al Estado en el momento de una catástrofe. Claro, Eso en otros países del mundo no sucede de la manera que claro. sucede en Chile. Sálvennos. Sálvennos, vengan aquí a salvarnos, Oye, pero a la hora de pagar impuestos se paga poco. claro, cuando tú me dijiste mecanismos que equilibren a los partidos políticos, o organismos que lo equilibren, yo pensé que te referías a agrupaciones sociales, a También, gremiales, sindicales, reforzar las organizaciones de la sociedad civil, y en particular otra cosa que es el individuo, el ciudadano, la posibilidad de que los ciudadanos, eh,
a ver, porque una de las grandes razones por las cuales, no sé si tú coincides, una de las grandes razones por las que la gente se alejó de la política es porque su participación llegaba hasta levantar una pancarta en la calle, porque no había mecanismos para hacer eficaz su participación. O sea, uno entiende en la medida en que mi participación se vuelva vinculante, yo le voy a agarrar interés, ¿no? Y si no, me voy para la casa y la democracia termina siendo este rito de ir cada 4 años a dejar un papelito. Y entonces deja de interesarme la democracia, deja de interesarme la participación política. Los partidos y los políticos empiezan a operar solos, en control remoto, en una élite que no es fiscalizable. ¿De qué manera reforzar esa posibilidad de que las personas y su participación directa sean tan eficaces que las llamen de regreso, que las entusiasmen, por decir así, en el mundo de la participación política? Mira, es que cuando yo te decía, voy para allá y comparto contigo, cuando yo te decía CERVEL, es bien importante esto. ¿Por qué te lo digo? Porque el diseño, la visión que yo tengo, es que no es solo el burócrata o la burócrata la que controla. Porque al mismo tiempo a ese CERVEL hay que ponerle unas dosis de participación ciudadana muy alta. ¿Me entiendes? O sea, creo que toda institucionalidad pública tiene que tener una contraparte ciudadana, toda. O sea, a mí me Mira, parece fundamental que, y sabes que yo he tenido experiencia en los 90, en Puerto Montt, en la región de los lagos, súper chiquitita, pero para mí, por lo menos, para mí fue una escuela, hasta nos ganamos un premio de participación en esa época. Te quiero decir, porque de realmente construir el control ciudadano, en aquella época le llamábamos así, control ciudadano. Mire, vamos a hacer un plan de igualdad con una mesa de mujeres y ese plan de igualdad lo tiene que cumplir el Estado, pero se tienen que regularmente sentar con esas organizaciones de mujeres y rendir cuentas de cómo ese Estado se ha ido avanzando en ese plan. Eso lo exacto. hicimos materialmente, eso se verificó. Mm, ¿Ya? Bueno, mm, yo este concepto de participación permanente, que la podemos acrecentar a una cosa mucho más incidente aún, yo mm. la veo reflejada también en cómo desde, o sea, yo me imagino algo así como la subsecretaría de la participación. Yo sé que no todo se resuelve con institución pública, pero Sí. creo que la voluntad política se refleja en cuánto el Estado le dedica a esa participación. Mm, Y creo que tenemos que tener una institucionalidad. ¿Por qué no plantearnos, yo que fui ministra secretaria general de gobierno, que tiene un híbrido ese ministerio sí. tiene un híbrido, porque tiene el ministerio de que, claro, el Estado comunica, el gobierno comunica de aquí hacia allá, pero nosotros necesitamos que nos comuniquen, que el diálogo sea de ida y venida, ese diálogo, ¿no? Mm. Entonces, a lo mejor desde ahí podemos crear una institucionalidad que promueva esta participación que va a ser mucho más incidente que la que tenemos hoy día. A mí me gusta mucho el concepto de participación permanente. Me encanta, sobre todo hoy día que tenemos herramientas tecnológicas que permiten estar, que permite un permanente escrutinio, ¿no? Hoy día Así es. es un caballo loco, Twitter, Facebook, ¿no? Pero están ahí, la gente está, hoy día pasa que, y que es algo que va a ocurrir durante la Convención Constitucional, recuerdo lo que pasó con el 10%. En la mañana se tiró la ley, después al mediodía los abogados que hay en las redes la desmenuzaron y la convirtieron en lenguaje accesible a todo el mundo. En la tarde hubo debate y en la noche ya había un caceroleo exigiendo el cumplimiento de la medida. Entonces se procesa con una velocidad ya como que no hay espacios opacos en la política, ¿no? Ya es imposible el espacio opaco. Entonces, ¿de qué manera domamos un poco este caballo loco que son las redes sociales? Y ahí alguien me recordaba el proyecto 5 de Salvador Allende, ¿no? Porque 5, uno de los proyectos que se llama Cyberfolk, que ensayó el presidente Allende en la Unidad Popular, consistía en poner una cámara en una ciudad costera del sur de Chile, donde las personas en su televisor podían sintonizar las reuniones del Consejo Municipal y a través de una botonera podían votar. Y uno pensaba, mira qué Maravilloso. voluntad de participación popular, de llevar efectivamente el pueblo a las decisiones en un momento en que no se podía. Y hoy día, que sí se tienen las herramientas, no parece haber tanta voluntad de que eso ocurra, ¿no? Entonces, por ahí puede haber Claro. un Pero camino. además está súper ligado también, cuanto tú más abres a la participación, también está sumamente ligado, creo yo, a Mm, medidas de control de la corrupción y sí, promoción de la probidad.
Sí, claro. Porque si están más expuestos, están más escrutados, están más controlados también desde la participación, eso también regula la función pública. Mm. Yo creo plenamente en que o sea, en que hoy día dotemos de espacios participativos todo. O sea, que ojalá la gente Absolutamente. sienta que su barrio, que la decisión que toma con el resto de sus vecinos y vecinas, con lo que va a pasar en su infraestructura barrial. ¿Por qué es tan bonito el programa Quiero mi barrio? Porque en el Quiero mi barrio se conjugan muchas de esas cosas, ¿no? Mm. El otro día estaba en Renca Mm. con el alcalde Castro y me mostraba todo lo que había pasado con la comunidad en un sitio Eriazo, a propósito justamente de la participación de los vecinos y vecinas. Mm. Además, las mujeres ahí tienen una fuerte incidencia, ¿no? Vamos a hablar de ese punto. Una cosa, Paula, que te quiero y quiero que te explayes, porque no es fácil ni la pregunta ni la respuesta. ¿Por qué deberíamos creerles ahora? Creerles, ¿quiénes son esos creerles? La clase política, el PS, la concertación o nueva mayoría, o la izquierda, o la Ya, bueno, centroizquierda. yo puedo hablar, Jorge, por el proyecto colectivo, que estoy contenta y súper como honrada de poder llevar adelante desde esta precandidatura presidencial que nace de las bases del Partido Socialista. Ujú. Desde ahí te puedo hablar y contestar, Dale. porque estoy en esta etapa y por supuesto construyendo alianzas y construyendo un proyecto político mayor, pero en esto quiero ser sumamente responsable con el proceso de construcción en el que estamos. Este es un proceso. Mm. Yo no estoy concentrada en el resultado, estoy concentrada realmente en este camino, para no distraerme. Y es una pregunta la que tú me haces que está abierta y que está de alguna manera todos los días vigente. Ujú. Y la respuesta, por lo tanto, está en construcción. Yo lo Ujú. tengo súper claro, pero tengo que poder transmitir esa claridad en mi vínculo con los demás y las demás. Porque entiendo que hay desconfianza por esto mismo que yo te decía, porque estamos al debe en cosas que son fundamentales para la vida de las personas. Mira, ayer alguien me dijo en un diálogo algo muy, yo te diría, muy específico. Me dijo, necesitamos casas, las casas sociales, las viviendas sociales, Paula me dijo, donde entra un ataúd. Chuta. Uf, ¿Me entiendes claro. lo que digo? Mm. Sí, pues. Entonces, y me lo dijo con harto respeto, ¿ah? O sea, me lo Mm. dijo sumamente comprometida y súper clara, como diciendo, esto es lo que te quiero mostrar. Mm. Entonces, lo que tú me dices es, ¿cómo creerles? Bueno, porque es el compromiso de que tenemos que transformar todas esas cosas para que esa dignidad que tiene que acompañarte desde que naces hasta que mueres, Mm. esa dignidad sea realmente una realidad para todos los chilenos y chilenas, y eso se hace, bueno, se hace con conocimiento de lo público, se hace con compromiso, se hace siendo escrutada por la ciudadanía. Es un proyecto que se construye también desde la humildad, desde el Mm. reconocimiento a los errores, pero también desde la honestidad de dónde venimos con las luces y con las sombras. Mm. Así se lo dije a la señora Petronila el otro día en Estación Central, que me hizo exactamente la misma pregunta que tú. Me dijo, Mm. señorita, ¿yo por qué tendría que creerle? Me dijo. Claro. Y es súper legítima la pregunta. Yo le dije, yo Mm. no le voy a anticipar por qué me tiene que creer. Mm. Quiero que conversemos, que yo le cuente cómo veo las cosas y que usted me cuente cómo ve las cosas, para que construyamos juntas esto. Eso es súper importante. Mira, estamos acostumbrados en los últimos años a una política con mucho dato, con esa frase que dice dato mata al relato, ¿no? Y en esa lógica de Excel hemos ido perdiendo un poquitito el Word. Hemos ido perdiendo, yo he echado de menos, por ejemplo, en las entrevistas que he visto a los candidatos, es cuál es tu visión de sociedad, con qué sueñas. Yo voy por una recuperación de la ética política. A mí no me importa, por ejemplo,
Salvador Allende estaba o no equivocado en tal o cual política pública, en tal o cual, qué sé yo, bajada ideológica en algún aspecto. A mí me interesa su visión de sociedad, porque eso puede ser eterno, eso puede ser útil hoy, en 100 años más o en 500 años más. Los modelos pueden cambiar, las formas de la unidad popular sin duda que ya no son viables, pero esa visión de sociedad, esa ética política, es algo que yo lo veo muy, muy, muy ausente. Poco Word, mucho, mucho Excel. Entonces la pregunta para ti es, son dos en realidad, mira, ¿por qué vale la pena vivir? ¿Y cuál es ese mundo, esa sociedad con el que tú sueñas? Y también a lo mejor por qué vale la pena morir, ¿no? En esos Sí, términos me interesa también sí. conocerte. Es muy bonita tu reflexión y también tiene mucho que ver como con la épica con la que uno enfrenta un proyecto de estas características, ¿no? Mm, Pero fíjate que el hecho de conocer, yo siento que conozco por mi experiencia vital, por mi biografía, distintos Chiles, obviamente, mm, ¿no? Y el conocer el Chile también más desde la periferia que del centro, y el reconocimiento de las subjetividades de esas personas, podríamos decirle, no sé, es una manera de decir, por favor, que se entiendan mis palabras, pero como comunes y corrientes, ¿no? Esas personas como las personas sencillas del día a día que se levantan para arreglárselas, para innovadoramente, creativamente salir adelante, llegar a fin de mes, sacar a sus cabros adelante con una ética de la vida y de la sociedad que no es reconocida. mm, O sea, por lo menos a mí lo que me inspira es el reconocimiento de esas subjetividades. mm, Porque lo que pasó con el estallido social, creo yo también, es que fue un llamado sumamente como poderoso de reconózcanme que aquí estoy. mm, Y mm, mírame lo que me pasa. mm, Mírame cómo vivo, mírame cómo sufro, mírame cómo mm, lucho, pero mírame también cómo me alegro y qué cosas me gustan y qué cosas. Reconóceme. mm. Había una crisis de reconocimiento. Sí. Y este Chile tiene que ser un Chile que reconoce todas esas diferencias y todas esas subjetividades y a todas esas diferencias ya no las transforma en desigualdad ni les plantea un modelo a seguir, Mm, una forma de ser, ¿no? Es al revés. Es un Chile que te acoge en tu especificidad, en tu realidad, en tu condición de mujer, de hombre, de joven, de trans, de persona mayor, de persona con discapacidad, y que eso no es un impedimento para que tú desarrolles tu talento, tu proyecto de vida, y que el Estado, donde estamos todos, donde concurrimos todos, donde nos encontramos todos, todas, todes, ahí en ese Estado, ¿no es cierto? Hay garantías mm, de que independientemente de cualquier consideración, aquí en Chile yo vivo bien. mm, Y de eso me siento orgulloso. O sea, es como la mm. pregunta ¿de qué nos vamos a sentir orgullosos en 15 años más los chilenos Exacto. y chilenas? ¿Cuál, No nos vamos cómo, a qué sentir vamos? orgullosos y orgullosas ya de las carreteras o de la inserción global, que también está bien, no quiero ser como caricaturesca en esto, No. pero no sacamos nada con esa espectacularidad que gozan unos pocos, Mm. pero que en definitiva esconde una tristeza de muchos y muchas. Te puedo hacer una pregunta. Yo sé que dentro de la lógica de los partidos, o por lo menos así me lo han enseñado en el contacto que he tenido con gente de partidos, de no comentar mucho la interna, pero no te preocupes que no es con nombre. El Partido Socialista tiene alas más de derecha, más de izquierda, una forma de élite política también allá arriba y unas bases que parecen ser bastante más aguerridas y tienen un carácter distinto, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees tú que se va a resolver en el proceso constituyente el domicilio, este domicilio medio líquido que tiene el PS, ¿no? ¿Para dónde crees tú que se va a orientar? ¿Va a tener los partidos políticos también van a tener
un estallido social donde las bases van a empezar a cuestionar a los de arriba, porque convengamos en que a veces todos los presidentes de partido que yo conozco viven en las tres comunas, entonces como que Chile es una especie o los partidos políticos son una especie de metáfora, analogía de lo que pasó el 18 de octubre. Yo estoy esperando un estallido social interno, ¿no? ¿Cómo crees tú que se va a resolver esa tensión entre la élite y las bases? ¿Cómo va? Me lo dijo, fíjate, el otro día, con esas palabras, una compañera del partido, una compañera de base. Me dijo como que al PS le hace falta su propio estallido social, me dijo. Claro. ¿Ah? Muy lúcida, ¿viste? Sí. Yo creo que hoy día, Jorge, es de alguna manera inevitable que eso suceda. Es inevitable. Es un tema que está ahí, que requiere probablemente de ciertos gatillos para que se produzcan. A pesar de eso, o sea, además de eso, no a pesar de eso, además de eso, yo creo que el partido igual hace sus esfuerzos por ejemplo, este mismo hecho de la declaratoria antipatriarcal y feminista del partido. Sin duda. ¿No? O sea, igual creo que hay un esfuerzo que ha tenido los últimos congresos del partido por tomar conciencia sobre ciertas cosas y ciertos elementos muy, muy olvidados, como por ejemplo la reivindicación de los derechos de las mujeres de una manera mucho más activa y proactiva por la lucha de las propias compañeras, claro está, y de las compañeras de base, claro está, pero ahí hay una lucecita, yo creo, interesante de que es posible esa transformación. Pero, como te decía hace un momento, yo creo que se requiere una reforma de partidos políticos y esa reforma de partidos políticos pasa porque esos contrapesos, además de los institucionales y burocráticos, sean también contrapesos de mecanismos de la propia militancia de control. De cómo se eligen los órganos, cómo se eligen. O sea, tenemos que, yo decía, abrir las compuertas de los partidos políticos. Es absolutamente necesario como en el rol de intermediación que tienen en una democracia representativa, ¿no? Es fundamental. Pero anoche hablaba en un encuentro con mujeres progresistas a propósito de justamente como de las deudas de la democracia. Y en parte de las deudas de la democracia también están unos partidos que no han ido siendo las voces de transformación, de necesidad de cambio de esta democracia. Sí. Y de alguna manera esta crisis de democracia es porque nos hemos acostumbrado a una suerte de semidemocracia. En Chile nos acostumbramos a una semidemocracia en muchos sentidos. Ya con la Constitución del 80 era una semidemocracia. Sí. ¿Ah? Para ser suave, semidemocracia. Para ser suave. Para ser suave, porque claro, bueno, ¿para qué vamos a discutir todas las definiciones de democracia que hay? Pero por lo menos desde mi experiencia subjetiva y objetiva de mujer, la deuda, y una deuda primaria, que es la prácticamente nula representación de las mujeres en los espacios de decisión de esta democracia. Sin duda. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te he preguntado, te llamaba esto? Porque es bien curioso, ¿eh? Uno a RN, uno sabe de dónde viene y sabe más o menos lo que es. La democracia cristiana tiene una raíz histórica y uno cacha, ¿no? El PC tiene una historia de coherencia que a veces se le vuelve también enemigo, porque los que son muy en una misma línea realmente les cuesta doblar, ¿no? Y son medios tiesos. Pero yo siento que uno es súper duro con el PS porque uno le exige más. Uno le exige más al PS. Pero también por la posición que ocupa. Mira, por dos razones. Se llama socialista y tiene a Salvador Allende ahí arriba, mirando para abajo y diciendo, oye, si nos llamamos Partido Socialista, ¿cachai? Entonces, de pronto pareciera... Pero además de eso, o sea, totalmente de acuerdo, yo creo que quienes ingresamos a las filas del Partido Socialista, obviamente Salvador Allende es nuestro gran referente. También tiene mucho que ver con otros mártires, ¿no? Honor y gloria para todos ellos y ellas, a propósito de la lucha por la dictadura y todo lo que ahí pasó. Pero también yo creo que el partido es un partido que necesita su propio proceso reparatorio permanente y de su responsabilidad en el gobierno del presidente Allende también. Entonces yo creo que ahí también hay un elemento
que lo pone en sociedad permanentemente en cuestión, ¿no? O sea, ahí es un proceso duro ese también de su historia. Pero bueno, yo no soy vocera del Partido Socialista. No, será una pregunta que no está escuchando casi nadie, no te preocupes. Quiero mucho, lo quiero porque uno tiene, en el partido, uno tiene afectos políticos y también una historia, ¿no? Por supuesto. Y sobre Oye, todo lo que a uno más le entusiasma, en mi caso, que como te decía, yo estoy aquí en esta posición de precandidato hoy día porque las mujeres lo empujaron. Y por eso digo que yo era una candidata inesperada, una candidata improbable. Porque para no allá estaba voy. en mis planes. Para Sí. allá voy, y te lo quiero enfrentar, y el tema de género lo quiero enfrentar de esta manera. Las generaciones previas, y me incluyo por supuesto, nos hemos equivocado mucho con respecto al tema de género. Nos hemos equivocado, hemos tropezado, nos hemos mandado con tu permiso, nuestras embarras bien grandes. Y bueno, todavía no hay una generación que haya nacido en una sociedad paritaria, feminista, ¿no? Y esto ha avanzado muy rápido y algunos hemos caído en las ruedas y como que nos subimos apenas. Entonces, la pregunta es, frente a todo esto, esta acelerada revolución, que me parece que debe ser la revolución más importante quizás de la historia, considerando que estamos hablando del 50% de la humanidad, hay una pregunta que se le hice a la Fanny Poyarolo. Le dije, como los hombres no han tenido un proceso de reflexión, no hemos tenido un proceso de reflexión tan potente como el que han tenido las mujeres en los últimos años, y andamos bien perdidos en cuál es nuestro rol, cómo nos incorporamos. Me gustaría hacer, yo ando por ahí preguntando, ¿no? Le pregunté a la Fanny, le pregunté a otras personas, y te pregunto a ti también, ¿cuál es el lugar del hombre y qué debe hacer? Porque mira, yo hoy día nos agenciamos quemar el miedo de las tesis. Y justamente las tesis ahí dice que los hombres andan preguntándole a las mujeres lo que tienen que hacer, como si fuéramos sus eternas madres, ¿no? Y fuera nuestra responsabilidad decirles lo que tienen que hacer para construirse, para ser parte de nuestra lucha. Porque, ¿cómo va a quedar fuera de algún espacio? A pesar de que nosotras y nosotras hemos sido históricamente excluidas de todas partes, y dice, a ellos les toca hacerse cargo. Entonces yo me hago cargo de lo que dicen las tesis, no podemos andar preguntando, pero sí podemos estar dialogando, ¿no? Podemos dialogar y podemos hacer un intercambio. Y ahí viene de verdad esta pregunta. Dentro de todo este descalabro histórico que muchas veces hemos levantado los hombres, ¿cuál es nuestro lugar ahora, según Paula Narváez, psicóloga, no necesariamente candidata presidencial? ¿Qué nos ¿Sabes, ha Jorge? faltado? ¿Ah? ¿Qué nos ha faltado? Sí. Bueno, yo dos cositas aquí, por lo menos dos, por lo menos. La primera es que el que las mujeres nos hayamos reflexionado, autoobservado, haber tenido darnos cuenta, tiene que ver con nuestra posición, condición y situación de subordinación Mm, durante mucho tiempo. O sea, mm, esa posición es la que te hace justamente reflexiva y luego eso lo transformas en una acción y lo transformas en un proyecto de transformación política, ¿no? O sea, a mí me encanta y siempre vuelvo a esa frase porque la encuentro muy importante en nuestra historia y que se repite poco, pero que es democracia en el país y democracia en la casa. exacto. Ese es un darse cuenta, ese es un insight, por decirlo de alguna manera, en términos psicológicos, ¿no es cierto? Y creo que es muy importante y por eso es que tenemos este camino tan avanzado, porque el que sufre la discriminación y la opresión Te cuento tiene la experiencia. un datito chiquitito y después sigue. En realidad, hasta ahí llegó la frase que ha recogido la historia, pero la frase original que la escribió, tengo entendido, Julieta Kirkwood, y que aparece muy bien, o sea, de todo ese movimiento maravilloso de mujeres, ¿no? De Mónica Echeverría, que tenía las mujeres de la Morada, que son una cantidad enorme, Adriana Valdés, la misma Fanny La misma Fanny Poyarolo, Poyarolo, la Tere Valdés. Tere Valdés, perdón, a Tere Valdés, las mujeres del MEMCH, ¿no? Todavía estaba peleando en esa época la Elena Cafarena con la Olga Así es. Poblete, ¿no? No, podemos pensar en Belén de Zárraga en el norte. Exacto, ¿no? Pero en esa época, fíjate tú que la frase completa era democracia en el país, en la casa y en la cama.
en la cama. Sí. Ese era el eslogan. Dale Bueno, nomás, dale. pero muy interesante, qué bueno que lo dices, lo de democracia en la cama, porque tiene que ver con la violencia sexual, Por supuesto. de la que no se habla, o Mm, se hablaba poco, mm, ¿no? Entonces, ha habido una historia de transformar lo personal en político, ¿no? claro. Esa típica frase feminista, ¿no? Entonces, bueno, digo esto porque por eso la mujer tiene esta responsabilidad. Pero al mismo tiempo, los hombres, desde una mirada, quiero decir, que tiene que ver con el sistema hegemónico, patriarcal, es de alguna manera el pez en la pecera. Mm, mm, sí. Entonces, porque lo que dicen las antropólogas, específicamente Rita Segato, que a propósito de la violencia estructural de género, es que no solamente es la relación vertical del hombre hacia la mujer violenta, sino que es la relación, ella habla del corporativismo masculino. Mm, Ese corporativismo masculino es el que reproduce el orden de género desigual, discriminatorio. Y ese corporativismo está en todas partes. mm, Está en ese juez de la corte que cuando ve un caso de violencia no juzga con perspectiva de género transformadora, sino que con exacto. una perspectiva corporativista. Mm, absolutamente. Entonces la mirada o la invitación que hacemos las mujeres es también desde el absoluto convencimiento de que este cambio es un cambio con los hombres. Mm, Porque la pobreza emocional, afectiva, cultural, que le acarrea a los hombres una socialización rígida de género, es tan potente, es tan fuerte, que se pierde la oportunidad de vivir mejor, de vivir plenamente. mm, Ese hombre atrapado en un estereotipo de género es un hombre menos feliz. Un hombre que se libera de ser siempre el proveedor, siempre el activo, siempre el que tiene el poder, siempre el que sabe, siempre el fuerte, siempre el que no llora. Eso se está transformando, pero yo digo, ojo, esas transformaciones son parciales cuando tú te das cuenta de las cifras de violencia en el pololeo. mm, Si no, mm, mira, si no tomamos la raíz del problema de la violencia, no somos capaces de abordar las otras violencias, Jorge. mm, Digo, mm, la raíz de la violencia de género. mm, Las mm, otras violencias están ancladas en la violencia primaria de género. mm, Fíjate que hay un estudio de antropólogas mexicanas, doctora en antropología de alguna universidad inglesa, que le leía un artículo a propósito que a mí me tocó estar en México un buen tiempo por mi trabajo anterior. Ahí mueren 10 mujeres al día víctimas del femicidio. Eh, y ahí ella decía que estudió, por ejemplo, bandas de narcotraficantes y se encontró con los testimonios, las biografías de quienes estaban envueltos en esos grupos. mm, Fíjate que el desprecio de esos jóvenes o no tan jóvenes, de la figura masculina, era enorme. mm, Súper interesante porque te demuestra que el vacío de un hombre presente, afectivo, sensible, contenedor, etcétera, tiene impactos más allá de simplemente haber sido un papá ausente. mm. Entonces la invitación a los hombres es que primero son aliados y aliadas de este movimiento, que no vamos a resolver la desigualdad de género, sino es en conjunto. Mm. Bueno, oye Paula, hay dos preguntitas más. En realidad nos van a quedar un millón de temas en el tintero, pero me gustaría hacerte dos preguntitas más bien puntuales y sé que se pueden desarrollar más, pero vamos a Ya, expropiar, cáchate, vamos a expropiar el cobre, el litio y el agua. vamos a expropiar. A ver, no, es que el concepto es el siguiente, yo creo, Jorge. A ver. Lo que no podemos, bueno, el agua, claramente lo que tenemos que hacer es garantizarla como un derecho humano en la nueva Constitución. Mm. Eso como principio. Yo creo que eso, Pero si el agua está en poder de privados hoy día, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo la convertimos en un derecho humano?
Bueno, van a venir las medidas de transición de la actual Constitución a la nueva Constitución para que podamos justamente garantizar esos derechos que se puedan plasmar, porque eso no solamente va a pasar con el agua, va a pasar con muchos aspectos, Sí, claro. ¿no? Que van a requerir medidas de carácter, de hecho va a haber una institucionalidad para toda la transición que va a significar pasar de una Constitución a la otra Constitución. Exacto. ¿Cierto? Entonces creo que por una parte es eso. En el caso de la riqueza natural que está dada, ¿no es cierto?, que ya está nacionalizada, que ni siquiera la Constitución del 80 logró echar atrás ese gran y maravilloso logro de Salvador Allende, ¿no es cierto? La dignidad de Chile, etcétera, tenemos que realmente hoy día permitir que el sueldo de Chile sea para los chilenos y chilenas. Yeah. Eso no está pasando. Y tenemos que, por lo tanto, porque esta misma constitución actual que establece ley orgánica constitucional y que nos impide un royalty, nos impide hacer real, ¿no es cierto?, que el sueldo de Chile sea para los chilenos. Entonces, eso es lo que tenemos que modificar y una nueva constitución lo va a lograr. Este royalty que se aprobó ayer, digamos, en una instancia del trámite legislativo, ya está amenazado, ¿no es cierto?, de ser llevado a una constitucional. Se hicieron reserva constitucional. Hicieron reserva de constitución. Sin embargo, hay una interpretación, no nos vamos a meter en la técnica legislativa, hay interpretación de que como lo que tenemos hoy día es un impuesto, ¿no es cierto?, que sobre esa materia el legislador no podría meterse, pero sobre el tema del royalty podría meterse el legislador y por lo tanto habría un espacio de interpretación que nos pueda favorecer desde el punto de vista de quienes apoyamos el royalty. Creo que hay que cumplir con el principio básico de que efectivamente la riqueza natural de Chile sea una riqueza que quede a disposición del pueblo de Chile de una manera que sea aprovechable en temas sustantivos, como por ejemplo pensiones, como por ejemplo la necesaria inversión en innovación y tecnología, un fondo al estilo Noruega. Los países que son, digamos, intensivos en riquezas naturales lo han logrado hacer. ¿Por qué no nosotras? Pero le cobran al privado lo que le tienen que cobrar al privado. Exacto, claro. Eso es lo que tenemos que balancear. Fantástico. Y otra pregunta cortita. Michelle Bachelet en su segundo gobierno le entregó al Maugenú, el Consejo de Ancianos de Rapa Nui, la administración de los parques nacionales de Rapa Nui. Y tienen formas de la autonomía y formas de cierta ecualización legal distinta a la del continente. ¿Vamos a hacer eso mismo con el pueblo nación mapuche? Bueno, yo creo que la agenda de los pueblos originarios, entre ellos el pueblo mapuche, tiene que ver con absolutamente mecanismos de autonomía que se construye de distintas maneras. Yeah. Yo creo que tenemos que avanzar hacia esos mecanismos donde se concrete esa autonomía. Yeah. El ejemplo que tú das es uno, pero podríamos avanzar incluso un poquito más. Yo creo en la autonomía, conozco la experiencia nicaragüense, conozco la experiencia panameña. Hablemos de tu gobierno, y con esto ya no te molestamos que te tengo aquí más de No una me hora. molesta, yo lo estoy pasando regio. Bueno, oye, hagamos entonces, mira, tienes 2 minutos, 3 minutos para dar tu propuesta sobre autonomía mapuche para tu gobierno. No, porque yo conozco también, he aprendido a conocer el lenguaje político, entonces cuando dicen vamos a avanzar, es que vamos a apuntar para allá, pero no necesariamente lo vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer, ¿qué vas a hacer, Paula, en tu gobierno para afianzar o para instalar la autonomía del pueblo nación mapuche, que es uno de los caminos para resolver la situación en Araucanía, ¿no? Mira, te lo voy a contestar de esta primera manera. Lo primero es asumir una responsabilidad, porque Fantástico. recordemos que la nueva constitución, asumir una responsabilidad y un compromiso, primero, porque la nueva constitución, tú lo sabes, la convención va a estar con escaños reservados. Sí, por supuesto. Esos escaños reservados para los pueblos originarios, ellos tienen una agenda. Acuérdate tú que 16.000 indígenas participaron de los ELA, del proceso constituyente de Bachelet. La agenda está clarita ahí, ¿no es cierto? Mi compromiso es a que la autonomía que ellos se digamos, establezcan como necesaria, la podamos implementar. ¿En tu gobierno? En mi gobierno, por supuesto. Mira,
Oye, se nos quedan 1 millón de temas, medio ambiente, qué sé yo, ampliar el tema de derechos humanos, violencia, ¿no? En la Araucanía, tantos temas, pero de verdad yo te agradezco, Paula, por haberte dado este tiempo en momentos en que las campañas, ¿no? Y la exigencia del país están a lo mejor en otros lados. Muy agradecido, de verdad. Cariño del equipo de la candidatura, se han portado súper bien con nosotros, han estado muy abiertos y no han puesto ninguna, hay que decirlo también, a ninguna restricción, no nos mandaron una pauta, no nos dijeron no pueden preguntar esto o lo otro. Mucha transparencia y eso se agradece mucho. Un abrazo Gracias. primero a todos los que estaban escuchando, opinando, muy buenas intervenciones y gracias a ti, ¿no? Y nos vamos a ver seguramente en otra oportunidad, ojalá por ahí conversando en el Palacio Pereira, si el pueblo de Chile así lo quiere. Gracias, Jorge. Un abrazo, mucho éxito, mucha suerte también y muchas gracias por involucrarte en este Chile que necesita personas como tú. Que te vaya muy bien y un saludo a todos quienes nos están viendo y escuchando a través de esta plataforma. Ya, pues, chao, chao y muchas gracias, Chao, que estés chao. bien. Chao, chao.